Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo análisis del caso aquí en Crímenes Ibéricos. Gracias por vuestra escucha. Hoy vamos a hablar de un caso que publicamos en el canal ya hace bastantes semanas. Un caso que en el fondo no pasó, ¿no? En España, sucedió en Estados Unidos. Un caso muy polémico, muy mediático y con muchas mentiras. Es el caso del asesinato de la joven de 17 años, Hae Min Lee. Para hablar un poco de este caso y de cómo los protagonistas, los sospechosos, los amigos y conocidos de la víctima, del principal sospechoso, pues utilizaron la verdad o la mentira, ¿no?, para manipular un poco la evolución de este caso, ¿no? Para ello hemos invitado a un colaborador habitual de este análisis de Crímenes Ibéricos, que es el criminólogo en el Ayuntamiento de Cádiz y vicepresidente de Andacrim, Antonio Sanz. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Marc? Un placer estar aquí, como siempre. Bueno, gracias por estar una vez más para darnos tu opinión sobre este caso que, bueno, vamos a recordarlo un poquito. Evidentemente lo tenéis, insisto, lo digo siempre, en el canal, si no lo habéis hecho, para escucharlo o volverlo a escuchar, a lo mejor si queréis, antes de seguir escuchando este análisis. No, sí, lo escuché, pero no me acuerdo porque publicáis muchos casos, entonces pongo en pausa este y me voy de nuevo para arriba, ¿no? Al inicio de todo. Vamos a recordar un poquito lo que pasó al inicio de este caso, que fue que sucedió el 13 de enero de 1999. Un día, de hecho es un día clave en la historia de la crónica negra de los Estados Unidos. Aquel día la joven Hae, de 17 años, había tenido un día tranquilo en la escuela de secundaria de Woodlawn High School en Baltimore, y tras conversar un rato con sus amigas al salir de la última clase de matemáticas, pues se dispuso a hacer el trayecto habitual que hacía hasta su domicilio, a no más de 25 minutos a pie. Aquel día era un poco especial, era un poco diferente porque de lo que hacía normalmente, porque ese jueves debía recoger a su primo pequeño en la escuela infantil, tal y como le había pedido su madre, y llevarlo a casa con ella hasta que lo recogiese su tía, ¿no? A Hae pues eso no le importaba, se llevaba muy bien con sus primos y su familia, que eran coreanos, estadounidenses, estaba muy unida, ya que no eran muchos los miembros que residían en América, por lo tanto era una acción que pues tenía que producirse sin ningún problema, ¿no? No había nada raro en todo eso. A las 3:15 de la tarde, el teléfono de la madre del pequeño sonó, porque pues la prima no había aparecido, nadie había ido a buscar a su hijo. Y a partir de aquí, pues se empezó a buscar a Hae, que había desaparecido. Se estuvo bastante tiempo buscándola, ¿no? Inicialmente, y ese es un elemento clave del que ahora podemos hablar, no solo la policía, algunos expertos después criticarían que cómo puede ser que después de tanto tiempo la policía no encontrara ningún tipo de pista, ¿no? Los amigos del instituto, pues estuvieron organizándose, la sociedad también de esa población, pues buscando, haciendo batidas para localizarla. Nadie encontró ninguna pista, ni se pudo localizar nada de Hae hasta que pues llegó una llamada a la policía de una persona que en el parque de Linkin Park pues encontró paseando los restos de un cuerpo, y ahí es donde estaba ya en descomposición el cuerpo sin vida de Hae Min Lee. Antonio, lo primero que te quería preguntar justamente es por el hecho, porque eso después se acaba descubriendo, que los amigos, los conocidos del que sería el principal sospechoso, que era el exnovio de Hae Min, los colegas, los amigos de la clase, todos acabaron sabiendo, o fue Vox Populi, lo que había pasado, ¿no? Eso se acabó diciendo en el juicio, de que el exnovio, Adnan Syed, había matado a Hae Min. Eso lo sabía todo el mundo, pero nadie dijo nada. Todo el mundo estuvo buscando a Hae desesperadamente, ¿no? Y nadie fue capaz de llamar a la policía ni hacer una declaración hasta que en el juicio
empiezan a saberse cosas, ¿no? Ese elemento de ese silencio colectivo, ¿no? Para tapar algo, que al final no se sabe si están tapando una verdad o están tapando una mentira, ¿no? Eso es lo primero que a lo mejor a mí personalmente me sorprende un poco de este caso. Sí, totalmente. En el momento en el que estaban buscando todo el mundo a Chang, a Jae-min, obviamente todo el mundo, lo normal es que se dediquen a buscar el cadáver, a intentar buscar respuestas, pero cuando ya sabemos todo un poco más de información y observamos cómo resulta que todo el mundo sospechaba y tenía un claro sospechoso, todo esto nos hace pensar hasta qué punto la gente es realmente, digamos, no sé cómo definirlo, sino cómo la sociedad en grupo puede comportarse de manera bastante errónea, ¿no? Porque si resulta que ya tú tenías una hipótesis o que sospechabas o incluso llegabas a saber algo, ¿por qué estabas colaborando en una búsqueda cuando probablemente lo más fácil hubiera sido anunciar el sospechoso y que a través de diferentes interrogatorios se hubiera sabido dónde estaba el cuerpo? Son cosas que nos hacen pensar hasta qué punto lo que le ocurrió a esta chica no fue idea de una sola persona, sino que pudo haber sido idea de varias y que realmente fue un complot mucho más amplio, ¿no? Que a lo mejor fue como Fuenteovejuna, que fue todo el pueblo, todos a una, Claro. y encontraron a un chivo expiatorio que tenía a lo mejor solidez y que podía ser, bueno, que podría tener apariencia de culpable, que era su exnovio. Claro, todo esto te hace, pues, que como espectador, ¿no? Porque al final todas las personas que nos estábamos enterando de este caso y que estamos atendiendo a los medios de comunicación, no dejamos de ser espectadores y que como espectadores pues no paren de surgir hipótesis diferentes y que empecemos a imaginar escenarios posibles, ¿no? Ya creo que una vez lo hablamos hace ya mucho tiempo, creo que fue hasta incluso el primer podcast que comentamos, que a las personas les encanta imaginarse, buscar culpables e inventar historias rocambolescas y sobre todo imaginar pues, historias muchas veces que son casi imposibles, pero que realmente despiertan un morbo, interés y que nos ayudan a imaginarnos que el mundo es mucho más complejo de lo que es. Probablemente la explicación de este crimen fuera la más sencilla posible. Y yo creo que en este caso, pues la policía optó por creerse la historia más verosímil, que es lo más corriente. Y la idea de que podría haber sido el exnovio, pues parecía más convincente que el hecho de todo un colectivo de personas que estuvieran en complot y que, bueno, y luego al final el complot, en cierto modo, se pudo observar. No se sabe si el complot fue para matarla o si fue para acabar con la vida del chico que fue apresado durante años. Claro. La verdad que el caso es súper interesante en ese aspecto, ¿no? Porque ve un poco también la psicología de las personas, la influencia del grupo y hasta qué punto somos capaces de mentir, ¿no? En casos hasta incluso tan graves como el hecho de poder encontrar el culpable de un asesinato o incluso encontrar el cadáver, que en nuestra cultura pues es tan importante, ¿no? Para poder descansar tranquilos todo el mundo. Porque este caso está, como decíamos, repleto de mentiras o medias verdades o supuestas verdades que no se pueden contrastar, ¿no? Desde el inicio, por ejemplo, Adnan, el exnovio, decía pues que ya no tenían relación con Jae, pero después aparecen, en según qué declaraciones, compañeros conocidos del instituto que dicen que sí, que todavía se ven y que todavía hablan en el colegio, ¿no? En el instituto. Él declara, y lo hace también su padre, de que en la hora en la que supuestamente matan a Jae, él estaba en la mezquita, pero eso no lo puede confirmar nadie, solo el padre de Adnan, ¿no? Entonces, desde fuera, evidentemente a uno, pues todo eso le va generando dudas, ¿no? Lo que dice uno, lo que dice otro. Cuando se encuentra el cuerpo, nadie dice nada y no es hasta más tarde que aparece un amigo de los dos, de la víctima y del sospechoso, Jay Wiles, que confiesa que Adnan fue quien la mató en un parking público y que lo llamó para que le ayudara y que lo ayudó a enterrar el cuerpo en ese parque, en Linkin Park, donde se encontró el cadáver, pero eso no lo dice en el momento, tarda también en decirlo. Tiempo más tarde después, cuando sigue la investigación, a todo esto hay un podcast
cuando van pasando los años, porque finalmente a Adnan se le condena, acabó estando 23 años en prisión por este crimen. Con el paso del tiempo hay un podcast que empieza a hablar del tema, se empieza a hacer preguntas y de aquí se reactivan las cosas. Aparece una amiga, Jen, que es la que dice también en una declaración lo que comentábamos antes, no, que yo ya lo sabía, a mí Jay ya me lo había dicho y esto era Vox Populi en el instituto, ¿no? Pero insisto, todo esto a toro pasado, ya con el proceso en marcha, durante la investigación, nadie dice nada de todo esto. Y no solo y no se acaban aquí, ¿no? Las contradicciones. Aparece otra chica, otra amiga, Asha McLean, que dice que Adnan, porque es verdad que en la investigación parece ser que se detecta por la posición del teléfono, me parece que es del teléfono que se localiza o que se sospecha que Adnan sí que estuvo más o menos en la hora de la supuesta agresión cerca del parking donde el amigo Jay decía que había tenido lugar el asesinato. Bueno, pues mucho más tiempo después, esta chica dice que no, que ella había estado, cuando él ya está, me parece que o detenido o en el proceso del juicio o está ya en prisión, le envía unas cartas diciendo: yo te vi a ti en la biblioteca en esas horas y puedo declarar que estabas en la biblioteca. Y todo eso, insisto, tiempo después. Eso después el juez en ese momento inicialmente pues tampoco le da veracidad porque dice que las pruebas son suficientes y que solo aparece este testimonio a toro pasado diciendo que el chico estaba en la biblioteca, pero tampoco tiene más pruebas. Bueno, insisto, Antonio, ¿no? ¿Quién dice la verdad? ¿Quién miente? ¿Por qué van apareciendo aquí personas que resulta que saben cosas pero que no las dicen en el momento en las que se supone que lo tienen que decir? Eso es miedo a públicamente exponerse, es miedo a vincularse es miedo a represalias de no sabemos quién. Pueden ser tantas cosas que es prácticamente imposible llegar a pensar que algo puede ser completamente cierto. Son tantas las historias, tantas las versiones, tan complicado seguir el hilo de cada relato que es muy complejo buscar una explicación y pueden ser múltiples, ¿no? Tú mismo lo has comentado. Puede ser que exista una gran cabeza pensante que os tenga a todos realmente asustados y que apuesten por contar historias cada vez diferentes para que al final no se llegue nunca a la verdad. O puede ser que cada uno esté defendiendo sus propios intereses y al final se está volviendo todo una historia rocambolesca. O puede ser hasta incluso que sus propios recuerdos se vean alterados porque no dejan de haber transcurrido muchísimos años y los recuerdos no son algo fiable realmente. Entonces, bueno, son muchísimas los factores que pueden hacernos pensar pues que o puede haber una gran explicación de toda esta mentira o múltiples pequeñas explicaciones de todas las mentiras, medias verdades o verdades, no sé, o a lo mejor en alguno de estos discursos hay alguna verdad. Es muy, 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 muy complicado y a la vista está pues que ha derivado en que el propio sistema judicial sea incapaz de concluir algo, de darle más veracidad a una prueba o a otra. Y claro, todos nuestros sistemas judiciales se sustentan muchísimo en los testimonios. O sea, a día de hoy sigue siendo una de las pruebas más importantes y a las que más veracidad se le otorga. Y cuando tú tienes 50 testimonios, cada uno apuntando de una manera o hacia otra, en una historia ya realmente complicada, porque ni Juego de Tronos tiene ya tantas tramas, entonces resulta que al final es muy complicado para un sistema judicial garantista pues procesar a alguien. Al final el sistema judicial parte de la presunción de inocencia y si no hay pruebas concluyentes no puedes meter a nadie en un proceso penal que le va a etiquetar de por vida o incluso en prisión, que ya no solo es la etiqueta, sino las consecuencias psicológicas, físicas que puede tener en una persona. Ya lo hicieron en el año 1999, creo, cuando se animaron a condenar al exnovio de esta chica
y al final, a través del podcast, ¿no? Pues se acabó, bueno, pues al final también digamos que ha pasado mucho tiempo y existen otro tipo de pruebas. Se hizo una prueba de ADN y se concluyó pues que no podía ser él. Y claro, ¿hasta qué punto el sistema judicial está siendo crítico? Porque no dejó de hacerle caso para enjuiciar a esta persona a las historias inverosímiles de un montón de jóvenes que al final daba la sensación de que se estaban cubriendo las espaldas y que estaban buscando pues, a un posible condenado que fuera fiable. Es decir, Una cabeza de eh, turco. claro, una cabeza de turco que al final encajaba. Y a día de Claro. hoy tú dices que el posible asesino es su expareja, pues existen múltiples estudios criminológicos que apuntan a que los novios pues suelen ser los que han cometido el crimen, que suelen ocultarlo en este tipo de edades, bueno, pues miles de cosas, ¿no? Y al final también existen múltiples estereotipos que también nos llevan como sociedad a creernos la veracidad de ese discurso generalizado, ¿no? Y este chico pues era un pakistaní musulmán que practicaba abiertamente su religión y que en el imaginario colectivo, pues la sociedad americana veía en él a un posible culpable. Y no olvidemos además que la justicia americana no funciona como la nuestra, porque nuestra justicia, digamos, se configura de una forma completamente diferente. Allí el fiscal es elegido por el pueblo y un fiscal que no encuentra al culpable de, de un asesinato de una chica joven es un fiscal que probablemente no vuelva a ser votado. De ahí que en Estados Unidos en muchas ocasiones es fundamental encontrar un culpable y se han visto muchas personas condenadas pues sin tener pues un bagaje de pruebas sólido que permitiera argumentar una sentencia condenatoria. Y esto ha ocurrido siempre con personas negras, con personas musulmanas o con personas profundamente pobres. A raíz de las pruebas de ADN se ha conseguido liberar a muchas de estas personas que han sido condenadas durante muchísimos años. Pero no podemos olvidar de que dichas personas fueron juzgadas a través de prejuicios. Y al final aquí lo que sucedió fue un poco eso. Y obviamente las personas que articularon las mentiras y que articularon todo un discurso hacia esta persona sabían que era un culpable de manual, ya no solo porque era su exnovio, que ahí puede existir cierta evidencia que diga, pues oye, pues las relaciones personales, normalmente los asesinos suelen ser gente del mismo círculo, no suelen ser personas desconocidas, tenían una relación, parece ser que tenía idas y venidas, porque al final no estaban juntos, pero sí estaban juntos, y que encima era musulmán, o sea, tenía todas las papeletas para ser elegido el condenado, vamos. Y Claro. eso es bastante, bastante triste. Estamos Y hablando bueno, al claramente, final es eso. Sí, sí, disculpa, dime. estamos hablando claramente de racismo. Hombre, claro, o sea, vamos, claramente, no hay duda, pero ya no solo de un racismo, o sea, por ejemplo, en España, ¿no? Existen varios estudios, Institucionalizado. bueno, institucionalizado y social y consolidado. O sea, todos Ujú. sabemos que Estados Unidos es una sociedad profundamente racista. O sea, abolieron la esclavitud hace poquísimo y la segregación racial se mantuvo hasta los años 60-70. Y de hecho sigue habiendo zonas en donde el discurso xenófobo básicamente forma parte de la agenda política, es decir, que esto no es en Estados Unidos ninguna sorpresa, ¿no? Y bueno, en la actualidad vemos cómo es mucho más probable que la policía dispare a un negro que dispare a un blanco. Al final existe un racismo interiorizado, socializado, ¿no? Que forma parte de su educación. Y ciertos criterios pues influyen a la hora, a ciertos criterios raciales influyen a la hora de relacionarse con la sociedad y las instituciones judiciales son imparciales, pero no dejan de estar adscritas en una sociedad en concreto y tienen los mismos sesgos que la propia sociedad. Pero en este caso, además, nos encontramos con una xenofobia, digamos, más posmoderna, una xenofobia diferente, porque aquí la xenofobia se basa ya no en tu color de piel o en tus características fenotípicas, sino que se basa en la expresión cultural y política y religiosa que tienes. Digamos que a día de hoy las sociedades son menos xenófobas en cuanto a las características de tu color de piel, de tu altura, de tu, ¿no? de tu configuración biológica,
ahora somos mucho más racistas en cuanto a expresiones culturales. Si que una persona practique una religión musulmana o tenga una cultura radicalmente la tuya, te hace que se convierta en un gran sospechoso porque al final te estás enfrentando a algo desconocido para ti. Y nos encontramos en un claro ejemplo en los Estados Unidos, ya entrando en el nuevo siglo, casi en el año 2000, en el que básicamente pues o sea, encajó en el ideal. Y a veces, cuidado, que no tenemos por qué irnos solo a Estados Unidos, que tenemos ejemplos muy gráficos en España, como por ejemplo lo que ocurrió con Dolores Delgado, ¿no? Que al final todo el mundo se creyó que ella era la culpable básicamente porque se construyó el relato de que era una lesbiana y a partir de ese relato de lesbiana, de, digamos, persona etiquetada como diferente, todo el mundo empezó a creerse que era una posible asesina de Rocío Waninkoff en aquel momento, ¿no? Entonces, bueno, pues que no solo ocurre en Estados Unidos, que esto ocurre en todas partes y de hecho también la trama de las mentiras construidas, ¿no? Y generalizadas son fácilmente identificables también en el caso de Marta del Castillo. O sea, que esto ocurre en todos los países y esto de mentir para cubrir a uno, mentir, luego decir efectivamente fue él, que haya, en el caso de Marta del Castillo, pues fue Miguel Carcaño el que se declaró culpable, pero todavía existen amplias sospechas a nivel social y yo creo que a nivel investigador de que hay personas detrás y que él ha sido uno de los implicados y que va a pagar por todo. Pero al final eso nos pone de relieve en cierto modo pues los problemas que existen dentro de un sistema jurídico que entra en colapso cuando se encuentran muchos testimonios que se contradicen o que opta por encontrar a un condenado para salvarse su propio culo y basándose en estereotipos y sin una cantidad de pruebas sólidas. O sea, recordemos que una de las garantías más importantes que existen a nivel penal, a nivel occidental, y que es sin duda uno de los mayores logros que se han conseguido a través de la Ilustración, es la presunción de inocencia. O sea, no podemos condenar a nadie si no existe una carga de prueba lo suficientemente grande como para argumentar que se va a condenar. Y aquí en este caso se tiró pues de discursos que no se sostenían y de amplios prejuicios. O sea, que nos pone en jaque a la justicia. Bien, un momento. Ahora seguimos hablando sobre el caso, pero os animo a que os paséis por merchapod.com en la sección de Crímenes Ibéricos y podáis ayudarnos para poder producir crímenes ibéricos, juicios de crímenes, crímenes deportivos o médicos asesinos, adquiriendo algún producto de merchandising dedicado al podcast. Allí encontraréis tazas, camisetas, sudaderas, etcétera, con las portadas ilustradas de nuestra red de crímenes y así podéis ayudarnos a mejorar nuestro podcast. Encontraréis la dirección de nuestra tienda en Merchapod en la bio de este podcast. Muchas gracias por vuestra ayuda. Sin vosotros sería imposible realizar este podcast. Y ahora sí, seguimos con el caso. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más. Pon la palabra Apcas en el buscador de tu plataforma de podcasting y conoce todas nuestras producciones. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Dos cosas. Yo creo, insisto en el tema de la xenofobia porque me parece, claro, escuchándote que dices, hombre, una coreana, ¿no? De familia coreana es la víctima, puede ser perfectamente un asesinato racista y no solo esto, sino que después, por motivos X, por una suma, ¿no? De distintos factores, al final se busca un culpable también, ¿no? Desde una óptica racista, ¿no? Se tira de prejuicio, ¿no? O sea, alguien mata a una chica coreana, qué casualidad, y se busca un culpable, ¿no? Musulmán, qué casualidad, ¿no? Claro, bueno, claro. Es un poco escuchándote lo veo así Tampoco olvidemos, Marc, hablando ya un poco de prejuicio, de que, bueno, al final el caso, como es un caso tan peculiar, tan mediático y que ha trascendido durante tantos años,
Pues al final como que el caso se ha ido derivando hacia la victimización, ¿no? Del chico que fue condenado, el chico musulmán que fue Sí. condenado. Ujú. Y al final todo el mundo se ha olvidado de la chica coreana que fue asesinada en un principio y parece ser que ya no hay hipótesis nuevas sobre su asesinato, como que se ha ido olvidando, como que al final toda la atención la ha acaparado a él. Y yo me pregunto, ¿y si hubiera sido una chica blanca estadounidense, digamos, con una trayectoria, porque al final todos los estadounidenses son extranjeros, que lleve cientos de años allí su familia, se hubiera olvidado de esa misma forma? Son como muchas cuestiones que me surgen. O sea, realmente la familia coreana de esta chica no ha encontrado, o sea, no ha encontrado un culpable, su daño tampoco está resuelto No, y probablemente quieran encontrar a una persona culpable. Ellos continúan aferrándose a la idea de que es el chico musulmán, pero es que al final ujú. yo creo que se aferran en cierto modo porque como madre, como padre, el hecho de tener Necesitan una cerrar la respuesta. carpeta. Sí. Claro, y es básicamente eso, pero al final ya con todo esto que ha ocurrido con el podcast, la liberación del chico, las nuevas hipótesis, los nuevos discursos, todo lo que está pasando, esa familia no descansa porque un tipo de duda tienen que tener ya. Y si al final todo el mundo se ha despistado del verdadero drama, ¿no? Que fue el asesinato de esta chica que posteriormente fue enterrada en un parque. Ya. Y yo me pregunto, ¿ha sido olvidada porque era una chica coreana, extranjera? No sé, me surgen muchas preguntas, ¿no? Al final sobre la víctima. Y es una pena. Eh, Antes hablabas del interés que puede tener en Estados Unidos la figura del fiscal en encontrar un culpable, ¿no? Para ir cerrando los casos. Eh, mm, Parece ser que cuando aparecieron las declaraciones de otra chica, de Asia McLean, que es la que decía o aseguraba, ¿no? Que Adnan había estado en la biblioteca, ¿no? En la hora de la supuesta agresión. eh, en ese momento también se cuestionaron los datos, claro, telefónicos, ¿no? Que situaban a Adnan, pero se estuvo hablando también de un posible pacto entre Jay, ese amigo que inicialmente acusa a Adnan de ser el culpable y que dice que él, ¿no? Le ayudó porque se lo pidió, y la fiscalía. Un pacto entre la fiscalía y ese chico para apuntar, ¿no? A un culpable. Esto clama al cielo. Y esto es para plantearse muchísimas cosas, la verdad. Teniendo en cuenta, bueno, pues esto suele pasar mucho en Estados Unidos, no es ninguna novedad, ¿no? Fiscales que necesitan encontrar un culpable sí o sí, pues para mantenerse Bueno, en su cargo. O pero sea, no es que lo recordemos que. necesiten, es que lo crean. Un poco, Claro, ¿no? claro, su necesidad les lleva ya no solo a buscar al culpable de verdad, sino a inventárselo. Y eso es muy penoso y eso pasa muchísimo en Estados Unidos, muchísimo. Y Pero es un esos gran son problema. recovecos de la justicia, o sea, eso es así porque, bueno, la justicia funciona como funciona, hay esas zonas grises en las que, pues mira, se condena a alguien, sea culpable o no, pero como no es cosa mía, sino que la justicia está montada así, yo tiro por aquí Claro, es un poco así. Y en Estados Unidos sus instituciones son sagradas. O sea, plantearse hacer una reforma sustancial de eso, yo creo que es inimaginable para la sociedad norteamericana, vamos. Y es verdad que ocurre muchísimo. Eso, gracias bueno, pues a las personas que crearon nuestra democracia, no es así. Porque al fin y al cabo, digamos que en Estados Unidos todos los poderes, ¿no? La separación de poderes, de la que ahora tanto se habla en España, la separación de poderes exige que cada uno de los poderes sean votados por el pueblo, que eso es la democracia más plena, ¿no? Siguiendo los postulados de Montesquieu. Pero en Estados, o sea, eso se cumple en muy pocos países. En Estados Unidos sí, digamos que en nuestro país se cumple de manera diferente. O sea, nosotros votamos a que se forme, digamos, un congreso y ese congreso será el que legislará, el que elige al Poder Ejecutivo y el que elige también al Poder Judicial. Esto no significa que nuestra democracia sea menos democracia que la suya. A lo mejor probablemente un politólogo dirá, este tío está chalado, porque a lo mejor sí se puede cuantificar, ¿no? Pero digamos que nosotros hemos elegido a ese Congreso democráticamente, nuestra soberanía ha elegido ese Congreso y ese Congreso ha formado el resto de poderes, pero se ha formado a través de nuestra elección.
y allí se elige todo de manera individual. Se elige el poder legislativo, el poder ejecutivo y el poder judicial. ¿Qué pasa? Que el poder judicial en este caso puede tener efectos que pueden ser nocivos, porque claro, si tu cargo depende directamente del electorado de tu estado, pues el hecho de que quedes con casos sin resolver hace que probablemente pues o hagas trampas o optes por la vía de en medio y que al final pues haya muchísimas personas inocentes en una cárcel. Y esto es probablemente el mayor error de cualquier sistema judicial, tener a personas inocentes en la cárcel, porque digamos que lo primero es la presunción de inocencia. O sea, es lo primero que nos diferencia nuestro sistema judicial de sistemas judiciales pasados anteriores a la Ilustración. Entonces, el hecho de que vulnere sistemáticamente esa garantía procesal, esa garantía penal que es fundamental para cualquier democracia, hace que, bueno, y que encima te bases en estereotipos para, para que tú te salgas con la tuya, eso tiene unas consecuencias gravísimas, porque ya va a poner en tela de juicio al sistema judicial. Una sociedad que desconfía de su sistema judicial es una sociedad que está abocada a un desorden y probablemente a la ruptura del contrato social que nos mantiene a todos unidos. Y eso es absolutamente impensable. En nuestro caso, en nuestro país, obviamente necesitamos culpables porque como sociedad necesitamos encontrar al culpable de un hecho delictivo que ha generado una alarma social. Pero los poderes, digamos, judiciales no están sometidos a esa presión directa de verse obligados a encontrar a una persona culpable y, por tanto, velan aún más por las garantías procesales. Y eso es así, y eso, pues bueno, es una ventaja. Quizás democráticamente sea más pleno elegirlo, pues sí, es probable, pero quizás ese exceso de democracia tenga como consecuencia que la justicia actúe al final, pues de manera política, y la justicia no puede ser política. Eso es así, la justicia tiene que regirse por el cumplimiento de las normas, por la interpretación de las normas. La norma podrá ser o no modificada por el poder legislativo, pero el Poder Judicial debe ceñirse a su interpretación. ¿Y qué pasa? Que si con la interpretación de las normas actuales tú no tienes una carga probatoria lo suficientemente elevada como para enjuiciar a una persona con las consecuencias que eso tiene, pues no puedes hacerlo. Y fundarnos en esa presunción y en otras garantías como el derecho a tener una defensa, porque es que podemos pensar que en Estados Unidos, por culpa de este proceder, se produce únicamente la vulneración de la presunción de inocencia, pero no, o sea, nos hemos encontrado con casos en los que se ha vulnerado el derecho a la defensa, o sea, gente enjuiciada sin haber contactado con un abogado y cosas que para nosotros puede ser absolutamente impensable y también para un norteamericano medio, pero que ocurren debido a toda esta forma de proceder y de funcionar, ¿no? Y son miles las películas las que podemos ver, ¿no? Al típico fiscal del distrito, que es como una figura que sale en toda la película americana y que para nosotros es completamente ajena, y el fiscal del distrito diciendo necesito al culpable ya, y metiéndole presión a la policía, ¿no? Pues al final eso no es proceder, eso es hacer política con la justicia, y la justicia es un medio pues para rehabilitar a las personas que han cometido un crimen, para garantizar el orden social, y si tú procedes al final con intereses personalísimos, la justicia tiene que tener otro interés, tiene que tener un interés global, pues probablemente te la cargues. Y esto en Estados Unidos es pues, un drama mucho más constante de lo que nos podemos imaginar. Y ya para acabar, Antonio, hablamos te quiero preguntar por el compromiso social que tenemos de forma individual. Porque aquí lo que vemos, ¿no?, es que más allá de estos posibles pactos a los que pueda llegar pues una persona con el fiscal, porque seguramente ¿no?, este tal Jay hace una declaración, sabía algo, bueno, aparte de las cosas individuales que vemos aquí, vemos este silencio, ¿no?, que durante mucho tiempo se mantiene por parte de un colectivo que es el de los amigos y conocidos de los protagonistas del caso en el instituto, y seguramente también, pues a lo mejor, de sus familiares, ¿no? Porque, pues vete a saber, ¿no?, si alguna de estas personas sabe o es conocedora o le llegan los hechos, lo comenta en casa, pues en casa nadie dice nada tampoco, bueno, ¿no?
porque a veces puede parecer que hemos cambiado, socialmente, ¿no? Hemos ido evolucionando, salimos a la calle, nos manifestamos, pedimos derechos, o nos quejamos de cosas que no nos gusten, ¿no? Que están pasando en nuestro entorno. Pero muchas veces también, cuando aparece el elemento crimen, violencia, atraco, agresión o hasta agresión, ¿no? Públicamente, pues la gente, pues sabemos que hay silencio, que la gente no se compromete, que la gente no se quiere mojar, que es difícil, ¿no? Todo el mundo se le viene a la cabeza: si me mojo, si saco la cabeza, me voy a llevar yo la hostia, me voy a salir perjudicado, ¿no? Y hasta en este caso, ¿no? Que a lo mejor es más, afecta a mucha más gente y es mucho más mediático. Todos sabemos, o hay mucha gente que sabe o intuye o le han llegado rumores de lo que puede haber pasado y nadie dice nada, ¿no? Entonces, ¿qué nos falla aquí socialmente? Si crees que falla algo. Bueno, sí, claro que fallan cosas, porque al final yo creo que estamos construyendo cada vez más sociedades individualistas en el que se mira más el interés propio, y esto hay múltiples sociólogos que lo han estado analizando, ¿no? Desde François Lyotard con la condición postmoderna hasta a día de hoy sociólogos actuales como Manuel Castells. Existen múltiples estudios sociológicos que han estudiado cómo hemos pasado de tener una conciencia más común a ser cada vez más individualistas, ¿no? A atender más a veces a nuestra propia identidad o construir toda nuestra subjetividad a partir de una identidad concreta, y también explorar, ¿no?, cómo la sociedad del consumo nos ha hecho cada vez pues perseguir más satisfacciones, digamos, concretas e individuales en lugar de satisfacciones en conjuntos sociales. Hemos pasado de ser una sociedad, digamos, en los años 60, donde se manifestaba más la gente por conseguir derechos comunes, a ser una sociedad mucho más desagregada, donde cada uno persigue su lucha, ¿no? La marea blanca de los sanitarios, las feministas, los LGTBI, o sea, los gays, las trans, cada uno, ¿no?, digamos, luchando por su propia lucha. Digamos que se observa un poco esa desagregación y actitudes mucho más individualistas, y esto se ve reflejado cuando ocurre un suceso que nos afecta a la sociedad en conjunto, que es que existe un posible asesino, un posible delincuente en nuestro entorno, y al final la gente vela por sus intereses. O sea, la gente no vela por contar la verdad, sino por contar lo suficiente para no verse implicado o mezclado en un asunto turbio que le pueda resultar perjudicial para sus propios intereses o para su bienestar. Y esto pasa en Estados Unidos y cada vez más en España. O sea, probablemente algo sucede en el barrio y yo escuché un ruido grande, me asomé, vi dos personas y el vecino tarda en llamar 2 semanas a la policía porque ha estado dándole vueltas, porque no quería implicarse en el tema, porque no quería... Y a lo mejor eso en las sociedades anteriores, pues las personas ya van mucho más rápido y se implicaban mucho más en encontrar a la persona que había cometido el crimen, ¿no? Bueno, pues esto ya es analizar sociológicamente si efectivamente ese individualismo está en alza, y ver qué lo ha ocasionado, y también observar posibles soluciones pues, para fomentar un poco la sensación de comunidad. O sea, porque al final los seres humanos existimos y construimos nuestra sociedad en base a valores en común. Y una sociedad más individualista, pues al final tiene problemas que son difíciles de solventar. Y esto es el típico ejemplo, ¿no?, del vídeo en el que hay una persona que le ha pasado algo y nadie se para a ayudarle en una gran ciudad, y a lo mejor en un pueblo sí se paran rapidísimo a ayudarle. Pues deberíamos de ver un poco, pues eso, observar los patrones que se está produciendo en las grandes ciudades para que no se ayude a esa persona, o para que no se implique a decir que yo vi que un hombre alto estaba matando a una mujer rubia en el parque. ¿Por qué tardas 3 semanas? O porque a veces ni lo cuentas nunca. Eso es lo interesante, que debemos de observar sociológicamente. Y cuando eso se observe sociológicamente, pues criminológicamente debemos de llevarlo a nuestro campo, ¿no? Al campo de la delincuencia, del sistema judicial, del procedimiento, y ver hasta qué punto el individualismo influye en la persecución de los crímenes, en su consecución, y cómo trabajando sobre ese individualismo y en la sensación de comunidad podemos no solo mejorar en la persecución de los crímenes y encontrar el culpable, sino también en evitar que ocurran. Porque una sociedad más implicada también hace que a lo mejor se actúe lo mismo en el parque o en el lugar en el que pudo ser asesinada esta chica coreana en Estados Unidos. Había otra gente
que ni se implicó mientras estaba siendo atacada. Y lo mismo si alguien se hubiera implicado, hubiera actuado, pues a lo mejor hubiera habido 2 asesinados o a lo mejor no hubiera habido ninguno. Es complicado saberlo, pero lo cierto es que una sociedad mucho más implicada y un control social informal mucho más fuerte previene la delincuencia. Entonces, no solo nos puede ayudar a saber si hubiéramos sabido antes la verdad sobre el crimen, sino a lo mejor que nunca hubiera ocurrido. Esto ya son hipótesis que lanzo criminológicas al espectador para decirle pensar, pero por ahí van los tiros. Yo creo que has dado en la tecla pensando en que la clave es pues que el individualismo ha hecho que este caso sea un misterio probablemente ya para siempre. Pues acabamos con esta reflexión, como decía Antonio, para haceros pensar un poco al respecto. Antonio Sanz, criminólogo en el Ayuntamiento de Cádiz y vicepresidente de Andacrim, muchas gracias como siempre por tu colaboración. Gracias a ustedes por invitarme y poco a poco iremos contando más sobre el libro, ¿no, Marc? Sí, exacto. Sí. Ya explicamos un día que tenemos el libro en marcha, funcionando, está avanzando y esperemos para el año que viene, para los primeros meses del año que viene, poder tener una noticia oficial, ¿no? de la llegada del libro. Claro que sí, el libro de Crímenes Ibéricos, con casos, historias que nos han contado en el podcast y con el análisis, ¿no? Tanto de Antonio como criminólogo, como de María Hernández, ¿no? Como criminalista de los casos que vamos a narrar, a exponer en el libro. Yo creo que va a ser muy chulo, muy interesante, pero vamos a ir contando cositas cuando vaya llegando, ¿no? Cuando se vaya acercando. Hola Antonio, un abrazo, hasta la próxima. Un abrazo a ustedes, hasta pronto. Gracias a los que habéis estado escuchando un día más. Hasta el próximo capítulo. Adiós. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Si te está gustando este podcast, si no te pierdes ningún episodio, ahora te lo puedes llevar contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimos más productos. Descubre merchapod.com, la ropa, los complementos, el merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos como este sean posibles. Pásate por merchapod.com, repito, merchapod.com y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com.